Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos de los elementos de la elipse. Vale, para empezar, recordemos que elipse es el lugar geométrico donde los puntos que se encuentran en un plano cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Aritméticamente se puede interpretar como un punto que está a una distancia de un foco y a esta distancia se le suma la distancia que hay desde ese mismo punto a otro foco en su valor absoluto, siempre va a ser una constante. ¿Vale? Bueno, pues un ejemplo de la aplicación de esto es las leyes de Kepler. Entonces, hablemos de los elementos. Para comenzar, entendamos que bueno, hay dos ejes de simetría que se van a llamar eje focal. El focal es aquel que pasa por los focos y por el centro y es perpendicular al eje normal. Vale, tenemos dos radios vectores que bueno, es la distancia de la cual hablábamos en la definición, que es del punto a un foco y desde ese mismo punto al otro foco. Estas distancias que aquí están en rojo y en azul, a donde yo coloque a P, siempre la suma va a ser una constante, ¿no? También hay puntos de intersección, como vienen siendo los puntos A, aquí están los vértices. Seguimos hablando de otros elementos como vienen siendo directrices, se tendrán dos. El centro, recordemos que tiene coordenadas H, K. Tenemos dos lados rectos. La distancia que hay de un vértice a otro se conocerá como eje mayor, y la distancia que hay de este punto A, que es la intersección entre la elipse y el eje normal, al otro punto A, que también es otra intersección, se llama eje menor. Y bueno, se dice que el eje menor es igual a dos veces el valor de un segmento B o de un parámetro B, y el eje mayor es dos veces el valor de un segmento o del doble de un segmento llamado A. ¿Vale? Esos valores, bueno, acá tienen una relación, se conocen como la de semidistancia del eje menor y la semidistancia del eje mayor, que viene siendo A. Entonces, del centro al vértice se conoce como el parámetro A, del centro al punto A se conoce como el parámetro B, y del centro al foco se conoce como el parámetro C. ¿Vale? Sucede que aquí siempre la distancia que hay de el punto A al foco también es el parámetro A, y entonces aquí hay una relación donde podemos incluir al teorema de Pitágoras, que viene siendo A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Entonces, bueno, hasta aquí son algunos de los elementos. Hay otros como vienen siendo la cuerda focal, el diámetro. Bueno, pero acá no lo representé, pero se entiende que por ejemplo el lado recto es una cuerda focal. Los diámetros tienen que pasar necesariamente por el centro. Y bueno, todo esto se puede resumir en la siguiente tabla, donde pues en una elipse se tienen puntos, segmentos y rectas. Los puntos son dos vértices, dos focos, dos puntos de intersección A, que viene siendo entre el eje normal y la elipse, un centro que tiene coordenadas HK, dos puntos extremos del lado recto. Se tiene como segmentos dos radios vectores, dos lados rectos, dos distancias focales. Tiene un eje menor, que es dos veces el valor de B, que es la distancia que hay del punto A al otro punto A. El eje mayor, es dos veces la distancia de A, que es de vértice a vértice. Y bueno, pues así se entiende que estos tres parámetros A, B, C, B viene siendo del centro al punto A viene siendo del centro al vértice, y C viene siendo del centro al foco. Como recta se tiene el eje focal y el eje normal. Estas siempre son perpendiculares entre sí. Dos directrices que son perpendiculares al eje focal. Y bueno, aquí me faltó que los lados rectos también deben ser perpendiculares al eje focal. Gracias.